¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a una nueva aventura, totalmente inmersos ya en el nudo de este libro, de Caballo de Troya, parte uno, Jerusalén. Estamos en un momento, os diría que culminante del libro. ¿Por qué? Bueno, pues porque en el último capítulo nos quedamos en la que ya va a ser la ubicación de la última cena, en la que Jesús pues va a ser la última vez que esté en reunión con todos sus apóstoles. Ha conseguido al final Jasón saber dónde era, no con pocas dificultades, porque es un sitio desde luego fundamental el saber dónde iba a ser la última cena, ya que ahí hay palabras clave, instrucciones, las últimas palabras que Jesús les dice a sus apóstoles, y eso para la operación Caballo de Troya era fundamental, saber cuáles son los últimos pensamientos de Jesús en esa última cena y quiénes estuvieron en ella, ¿no? Sabemos ya que es en casa de los Marcos, la parte de arriba, ¿no? Es una parte superior, nos han descrito cómo es la estancia, cómo están puestos los divanes, cómo es la mesa, además ya sabéis que Jasón a todos los sitios donde entra lo describe perfectamente. Y bueno, pues se encontraba en ese mismo momento ubicando los micros y ubicando las cámaras para poder grabar ese momento, esa última cena. Imaginaros lo que sería tener esas grabaciones, tener esos audios, tener ese vídeo de la última cena de Jesús. Palabras textuales y la voz de Jesús, imágenes reales del propio Jesús. Si esta historia es verdad, esas imágenes y esos audios existen. Bueno, qué momento sería, ¿verdad? Escucharlo. Así que bueno, vamos a por ello. Vamos a seguir otro capítulo más. Recordar que el contenido que estamos leyendo es un contenido resumido, hay partes que nos saltamos. Y bueno, desde un punto de vista personal siempre, ¿vale? Tenéis en el canal el enlace a la Editorial Planeta si queréis adquirir un ejemplar del libro y vivir esta aventura de forma propia y personal. Caballo de Troya en la Editorial Planeta. Muy bien, pues vamos a seguir por donde lo dejamos, que es ese momento en el que Jasón está poniendo los micros y las cámaras. Toda la cuestión de subir nuevamente y recogerla. Pero cuando me faltaban unos pasos para alcanzar el rincón donde poner la cámara, el sirviente se presentó en la estancia arruinando mis intenciones. Traía en las manos un pequeño jarrón de barro y en su interior mis flores. ¿Os acordáis que él manda al sirviente para que lo dejara solo en la estancia para poner unas flores en el jarrón? Pues ya ha vuelto el sirviente. Tuve que forzar una sonrisa. Después, casi como un autómata, lo situé sobre la mesa, frente al plato y a las copas asignados al Nazareno. Y profundamente contrariado, abandoné aquel histórico lugar. Ya no le dio tiempo a ponerlo todo como él quería. Porque viene el sirviente, imaginaros, para una persona que nació hace 2025 años, que puede ser una cámara de vídeo o un micro, si lo encuentran, brujería totalmente, ¿no? Entonces, bueno, ya no tiene más tiempo y se va Jasón de ese histórico lugar. Me disponía ya a despedirme de la familia Marcos cuando el bronco y áspero sonido de los cuernos de carnero del templo anunciaron el final del día. Ya estamos a jueves por la noche, ¿eh? Final del día. Es el día que cogen a Jesús, que lo apresan. Mi intención era ocultarme en las proximidades de la casa y esperar la llegada de Jesús y de los hombres, porque ya van desde el Monte de los Olivos hasta esa casa a cenar. De esa forma podría controlarles y sobre todo estar al tanto de los movimientos de Judas. Pero la hospitalaria familia no me dejó partir. Elías me rogó que aceptase un vaso de vino y que si no alteraba mis planes, permaneciese en su compañía hasta el regreso del grupo a Getsemaní. El padre de Marcos conocía la disposición del rabí sobre la cena. Nadie, excepto los 13, debían participar en la comida pascual. Ni siquiera habría sirvientes. O sea, ojo, no iba a haber sirvientes ni nada en la última cena, solamente los 13. Y aunque yo me apresuré a recordarle este deseo del maestro, el buen hombre insistió en que no era necesario que yo estuviera presente en el piso superior. Podía satisfacer mi apetito y de paso resguardarme en la planta abajo o en el pequeño jardín contiguo a la vivienda. Jesús pide por favor que no hayan sirvientes, que solo quiere estar con los apóstoles. Y Marcos, padre, le dice a Jasón que puede estar en la planta de abajo si quiere. Reflexioné y acepté.
Quizá aquel fuera el emplazamiento ideal para mi misión. Después de todo, desde el piso inferior e incluso desde el patio, era posible seguir los movimientos de cuantos subieran o bajaran al cenáculo. Aquella amable invitación me permitió, además, averiguar otro dato curioso, el menú de la última cena. De acuerdo con las costumbres judías, esta comida se sustentaba en un plato único, el cordero o cabrito. Cordero, aderezado y acompañado con una serie de verduras igualmente obligatorias. María Marcos había preparado varios platos con lechuga, perifollos olorosos, con un suave aroma parecido al anís, un cardo llamado eringe o eringio y las imprescindibles hierbas amargas. Todo ello sin hervir ni cocer, tal y como marcaba la ley. Cuando le pregunté sobre la forma de preparar el cordero, la matrona me condujo hasta el jardín, mostrándome unas brasas de madera de pino perfectamente circunscritas en un hogar a base de grandes cantos de río. Uno de los sirvientes velaba para que la candela no se extinguiera, mientras otros dos se ocupaban de un cordero que no pesaría más allá de los 8 o 10 kilos. Con una destreza admirable, los sirvientes habían cortado las extremidades y extraído la totalidad de las entrañas. Después, tanto estas como las patas, todo ello perfectamente desollado y purificado a base de agua, fue introducido en el interior del cordero. Uno de los hombres tomó varios brotes de alhoba, así como laurel y pimienta, reinando con ello los huecos. A continuación, el vientre fue cerrado mediante largas y escogidas ramas de romero, dispuestos alrededor de la pieza. El segundo sirviente introdujo entonces un largo y sólido palo de ganado por la boca del cordero, atravesando todo el cuerpo y haciendo aparecer por el ano. O sea, lo atravesaban. Una vez dispuesto de esta guisa, los extremos de la vara del granado fueron depositados sobre sendas horquillas de hierro, firmemente clavadas en la tierra, y dio comienzo un lento y meticuloso asado. Siguiendo un antiguo ritual, antes de que los sirvientes situaran el cordero sobre las brasas, el padre de familia dirigió su mirada al cielo y, comprobando que nos hallábamos entre dos luces, tal y como especifica el Éxodo, el banquete había sido redondeado con puerros, guisantes, pan, ácimo y como postre nueces, almendras tostadas y una pasta sin levadura a base de higos secos. Ojo que es un banquete, y más para la época. Todo lo que van a cenar y el corderito ese bien macerado. Con el fin de aliviar el sabor de las obligadas hierbas amargas, la madre del pequeño Juan Marcos tenía dispuesta una deliciosa compota o mermelada llamada jaroset, preparada a base de vino, vinagre y frutas machacadas. El vino, los comensales debían beber como mínimo 4 copas previamente mezcladas con agua, ojo, procediendo del monte de Simeón, de gran prestigio en Israel. A eso de las 6:30, el Benjamín de los Marcos irrumpió en la casa como una exhalación. Jadeando y sudoroso, comunicó a su madre que el maestro se acercaba ya a la mansión. Va a ser la última cena. Los nervios y la alegría de la familia al recibir al Galileo y a sus hombres no tuvo límites, y durante varios minutos la confusión fue total. María Marcos subía y bajaba sin cesar, mientras la servidumbre procedía a ultimar los detalles de la cena. Los discípulos, por consejo de Jesús, fueron ascendiendo las escaleras camino a la estancia superior. Según pude apreciar, no faltaba ninguno. Judas, encerrado en un mutismo total, siguió a sus compañeros mientras el rabí departía con la familia. Todos iban subiendo escaleras arriba, Judas muy serio, claro, está a punto de vender a Jesús, y Jesús se queda hablando con la familia. A juzgar por su jocoso comentario sobre el cordero, su humor seguía siendo excelente. Jesús sabe que esa noche va a morir y aún así está de buen humor. Nada parecía perturbarle, sin embargo, y a partir de aquel momento, yo debía mantenerme en alerta total. El Iscariote, al fin, había averiguado el lugar donde iba a celebrarse la misteriosa cena, y sus pensamientos solo podían ocuparse ya de algo básico para él y para los policías que esperaban sin duda su información: salir de la casa de los Marcos y acudir al templo para poner en marcha la operación de arresto del Nazareno. Claro, os comento, hasta ahora Judas no sabe dónde va a ser la última cena. En el momento en que entra por esa casa, ya sabe dónde va a ser la última cena. ¿Qué le queda a Judas? Ir a decirle a la policía del templo dónde va a estar Jesús para que lo cojan y lo detengan. Entonces, en algún momento de la noche, Jasón sabe que Judas va a salir para decir dónde está Jesús, para que vayan a por él.
Hacia las 7 Jesús se retiró dirigiéndose hacia el cenáculo. Su semblante seguía reflejando una gran jovialidad. Fíjate, Jesús, qué inteligente era, ¿eh? En ningún momento deja que le roben la paz. En ningún momento deja que le roben la paz. Él viene a hacer lo que va a hacer y luego ya veremos. Pero no pierde la paz. Increíble. A partir de ese instante me situé en el quicio de la puerta que daba acceso al jardín, montando guardia a escasos metros de la escalera que conducía al primer piso. Al poco, el servicial Juan Marcos, por indicación de su padre, me trajo un pequeño taburete. Me senté y él hizo otro tanto, observando en silencio. Apuré lentamente el plato de pescado cocido que me había servido la señora de la casa y, sin demasiadas esperanzas de éxito, comencé a interrogar al muchacho. Pero Juan, a pesar de su corta edad, poseía un profundo sentido de la lealtad y, sobre todas las cosas de este mundo, amaba a Jesús. Así que mis preguntas fueron estrellándose una detrás de otra contra el celoso silencio del jovencito. Cuando por último me atreví a exponerle mi teoría sobre su acuerdo secreto con el rabí en relación al hombre del cántaro de agua y a los demás planes sobre la cena, Juan Marcos se puso pálido y en un arranque se levantó escapando hacia el fondo del jardín. Claro, daros cuenta que Jesús, la mañana que se va con este chico joven, queda con él en todo el plan para que preparen la última cena. Pero se lo dice a este chico porque sabe que no lo va a traicionar, que no va a decirle a nadie cuáles son los planes de la última cena. El hombre del cántaro, ¿os acordáis? Que los dirige a los apóstoles, hacia dónde es. Y bien que hace Jesús, porque si lo hubiera dicho públicamente, Judas habría enterado y lo podrían haber arrestado antes de que fuera la última cena. Y claro, Jesús ya sabía que iban a por él, por eso solamente confió en este chico joven. Sin querer, su actitud le había delatado, pero no quise forzar la situación. A la hora aproximadamente de iniciar la cena, Santiago, Judas de Alfeo, los gemelos, aparecieron por las escaleras. Me puse en pie, pero al verlos entrar en el patio y recoger la bandeja de madera sobre la que había sido dispuesto el cordero, previamente troceado, me tranquilicé. También la mirada grave y la curiosidad volvió a asaltarme. ¿Qué estaba sucediendo allá arriba? ¿A qué se debía aquella sombra de angustia en los rostros de los hermanos habitualmente risueños? La constante presencia de la familia Marcos me impidió consultar el módulo. Yo opté por serenarme, tiempo habría de averiguarlo. Claro, bajan los dos hermanos a por el cordero, pero súper serios. Pues se dice, llevan una hora allá arriba, ¿qué está pasando? Juan Marcos, algo más calmado y sonriente, recogió mi plato. Procuré mostrarme amistoso, cambiando mi anterior tema de conversación por otro más cálido. De esta forma, haciendo de Jesús el centro de mis palabras, el muchacho olvidó sus recelos, demostrándome lo que ya sabía, que su pasión por el maestro no tenía límites y que si fuera preciso, él sería el primero en ofrecer su vida por el rabí, según dijo. Fijaros el niño, ¿eh? Conforme avanzaba la noche, y sin poder remediarlo, mi nerviosismo también fue en aumento, hasta que finalmente, hacia las 9, vi bajar a Judas. Ya va el chivato. Evidentemente llevaba prisa, y sin mirarlo siquiera, abrió el portalón de la entrada, saliendo de la casa. De un salto, me situé en la puerta y observé cómo se alejaba precipitadamente. Juan Marcos, alarmado por mi súbita actitud, preguntó si ocurría algo. Si mis suposiciones eran correctas, el Iscariote se dirigía hacia el templo. Aquello significaba que yo perdería su pista de inmediato. Era preciso actuar con rapidez e inteligencia, y de pronto, fijándome en el muchacho, se me ocurrió una solución. ¿Conoces la casa de José de Arimatea?, le pregunté tratando de no alarmarle. Juan Marcos asintió. Pues bien, corre hacia allí y dile a José que acuda de inmediato al templo. Es importante que él o Ismael se reúnan con Judas. ¿Os acordáis que Ismael es el topo que ellos tienen, no? Sin preguntar ni hacer el menor comentario, el muchacho, que había captado mi preocupación, salió calle abajo en dirección a la piscina de Siloé. Por mi parte, procurando que el Iscariote no advirtiera mi presencia, inicié una tenaz persecución al traidor. A aquellas horas de la noche, el número de transeúntes había descendido sensiblemente. A duras penas, ayudado más por la luz de la luna que por los míseros montecinos candiles de aceite de las calles, pude seguir los presurosos andares del judío hasta una casa de una planta en los límites casi del barrio bajo con la ciudad alta. Allí Judas penetró en la casa, saliendo a los pocos minutos en compañía de otro individuo, y ambos se dirigieron entonces hacia el muro occidental del templo. Cuando alcancé el atrio de los gentiles, vi como el Iscariote
y sus acompañantes se alejaban por la solitaria esplanada, camino de las escalinatas que rodeaban el santuario. Algunos de los 21 guardianes que montaban el habitual servicio de vigilancia en torno al templo les salieron al paso. Dialogaron unos segundos y de inmediato 2 de los levitas le acompañaron al interior. Él va a chivarse. Entonces, sí, pasa. Obviamente, allí terminó mi trabajo y confiando en que bien el de Arimatea o Ismael el Saduceo supieran interpretar mi mensaje, acudiendo lo antes posible al templo para poder espiar los movimientos de Judas. Di media vuelta tratando de orientarme para retornar a la casa de los Marcos. Claro, él quiere que José de Arimatea o Ismael vayan en ese momento al templo para escuchar qué es lo que dice Judas. Preocupado por el asunto del Iscariote, no me percaté que entraba en una solitaria callejuela, sin ningún tipo de iluminación. De pronto, por mi izquierda, surgió un bulto que se interpuso en mi camino. Quedé paralizado por el susto. La luna iluminó entonces a un individuo de baja estatura y poblada barba que avanzó lentamente hacia mí. Un reflejo azulado en una de sus manos me heló la sangre. Aquel salteador se abalanzó sobre mí y sin mediar palabra alguna, me asentó un duro golpe en el vientre, pero la curvada daga se quebró por su base, cayendo sobre los adoquines con un eco metálico. La piel de serpiente me había librado de un serio percance. Le intentan asesinar o atracar por la calle. Con una daga lo pinchan, pero ¿os acordáis que él lleva el spray ese protector? Al pincharle, la daga con la que le pinchan se parte y se cae al suelo. El individuo desconcertado miró la hoja rota y, soltando la empuñadura del arma, retrocedió a trompicones sin poder dar crédito de lo que estaba ocurriendo. Segundos más tarde desaparecía por el estrecho callejón aullando como un loco. Por fortuna, el desgarro de la túnica no era demasiado escandaloso y a toda prisa salí de la zona. Le han intentado atracar o matar a él. Pocos minutos después de las 10 llamaba a la puerta de los Marcos. La posibilidad de que Jesús y los 11 hubieran salido ya del cenáculo me preocupaba. No quise alarmar a Eliseo dándole cuenta del penoso incidente con el ladrón. Después de todo, me encontraba perfectamente. Y si el asaltante, en lugar de atacar, me hubiera exigido, por ejemplo, la bolsa con el dinero, quizá la situación habría sido radicalmente distinta. Mis probabilidades de defensa eran casi nulas, y lo más probable es que aquel inoportuno bandolero se hubiera hecho con el dinero de caballo de Troya, y que lo que habría sido mucho más lamentable con el pequeño estuche que contenía las lentillas de visión infrarroja. ¿Os acordáis que él tiene unas lentillas de visión infrarroja? Al verme, Juan Marcos corrió a mi encuentro. El maestro y los suyos seguían aún en el piso superior. Llevan ya como 3 horas, ¿eh? Respiré aliviado. José, el de Arimatea, había recibido mi recado y, según me explicó el muchacho, salió al instante hacia el templo. Le di las gracias y, con un poco a regañadientes, obedeciendo a su madre, retirándose a descansar. Pero su sueño no iba a ser muy prolongado. Ya su madre lo manda a dormir al niño. Hacia las 10:30, poco más o menos, escuché un himno. Elías me ofreció un vaso de vino con miel y, señalando hacia el lugar de donde procedía aquel cántico, me advirtió que Jesús y los discípulos estaban a punto de terminar, porque escuchó como un cántico, ¿no? La verdad es que nunca había necesitado tanto una copa de vino como en aquellos momentos. La apuré de un trago y, efectivamente, a los pocos segundos, una vez finalizado el himno religioso, los apóstoles empezaron a bajar. Jesús fue el último. Los 11, al menos, en aquellos instantes, se hallaban mucho más relajados que durante la mañana. Se despidieron de la familia y emprendieron el camino de regreso al campamento, allí donde apresan a Jesús. Mientras cruzábamos las solitarias calles del barrio bajo en dirección a la Puerta de la Fuente, en la esquina sur de Jerusalén, me las ingenié para descolgar a Andrés del resto del grupo. Y un poco rezagados me interesé por el desarrollo de la cena. El jefe de los apóstoles empezó diciéndome que tanto él como sus compañeros estaban intrigados por la súbita desaparición de Judas, y muy especialmente por el hecho de que no hubiera vuelto al cenáculo. Al principio, cuando le vimos salir, todos pensamos que se dirigía al piso de abajo, quizá en busca de alguno de los víveres para la cena. Otros creyeron que el maestro le había encomendado algún encargo. Claro, están diciendo por qué Judas se ha ido, y además así de rápido. Los pensamientos de los discípulos eran correctos, ya que ninguno disponía de la información completa sobre el complot. Por otra parte, con la excepción de David Zebedeo,
que no había asistido al convite pascual, ni Andrés ni el resto, sabía aún que el Iscariote había cesado como administrador y que el dinero común estaba desde esa misma tarde en poder del jefe de los emisarios. Judas ya no tiene el dinero del grupo, lo tiene David Zebedeo, ¿os acordáis, no? Y Andrés continuó con su relato, haciendo hincapié en un hecho acaecido nada más entrar en el piso superior de la casa de los Marcos, que, desde mi punto de vista, aclaraba perfectamente por qué el nazareno se decidió a lavar los pies de sus discípulos. Los evangelistas habían ofrecido una versión acertada. Jesús llevó a cabo este gesto poniendo en manifiesto la honrosísima virtud de la humildad. Sin embargo, ¿cuál había sido la chispa o la causa final que obligó al maestro a poner en marcha el citado lavatorio de los pies? ¿En qué todo aquello se debía a una simple y pura iniciativa de Jesús? Sí y no. Al visitar la estancia donde iba a celebrarse la cena pascual, yo había preparado en los lavabos jofainas y toallas, ¿os acordáis, no? Dispuestos para las obligadas abluciones de pies y manos. La costumbre judía señalaba que, antes de sentarse a la mesa, los comensales debían ser aseados por los sirvientes o por los propios anfitriones. Esa, repito, era la tradición. Sin embargo, las órdenes del maestro habían sido tajantes. No habría servidumbre en el piso superior. Y la prueba es que, según pude comprobar, los gemelos descendieron en una ocasión con el fin de recoger cordero asado. Pues bien, ahí surgió la polémica entre los 12. ¿Os acordáis que bajaran por el cordero? Cuando entramos en el cenáculo, continuó Andrés, todos nos dimos cuenta de la presencia de las jofainas y del agua para el lavado de los pies y manos. Pero si el rabí había ordenado que no hubieran sirvientes en la estancia, ¿quién se encargaría del obligatorio lavatorio? Debo confesar humildemente que tanto yo como el resto tuvimos los mismos pensamientos. Desde luego, yo no caería tan bajo de prestarme a lavar los pies de los demás. Esa era una misión de la servidumbre. Fijaros, era una misión de los sirvientes, de los esclavos, lavar los pies y las manos. Y Jesús lo hace, para dar ejemplo, para bajar los humos. Y todos en silencio nos dedicamos a disimular, evitando cualquier comentario sobre el asunto del aseo. La atmósfera empezó a cargarse peligrosamente y, para colmo, el enojoso asunto del aseo personal se vio envenenado por otro hecho que nos hizo estallar, enredándonos en una agria polémica. El maestro no terminaba de subir y, mientras tanto, cada cual se dedicó a inspeccionar los divanes. Claro, ¿os acordáis que Jesús se queda abajo hablando con la familia y ellos suben, no? Pues ahí es donde hubo pelea. Saltaba a la vista que el puesto de honor correspondía al diván más alto, el situado en el centro. Y nuevamente caímos en la tentación. ¿Quién ocuparía los lugares próximos a Jesús? Supongo que casi todos volvimos a pensar lo mismo. Será el maestro quien escoja a los discípulos predilectos. Y en esos pensamientos estábamos cuando inesperadamente Judas se fue hacia el asiento colocado a la izquierda del que había sido reservado para el rabí, manifestando su intención de acomodarse en él, como invitado preferido. Esta actitud, por parte del Iscariote, nos sublevó a todos, produciéndonos una desagradable discusión. Fijaros, Judas se quiere sentar al lado de Jesús. No sé si es que lo hace por disimular o qué, pero se sienta al lado de Jesús. Pero Judas se había instalado ya en el diván, y Juan, en uno de los arranques, hizo otro tanto, apoderándose del puesto de la derecha. Como podrás imaginar, la irritación fue general, pero las amenazas y protestas no sirvieron de nada. Judas y Juan no estaban dispuestos a ceder. Quizá el más enojado fue mi hermano Simón. Se sentía herido y defraudado por lo que llamó orgullo indecente de sus compañeros, y visiblemente alterado, dio una vuelta a la mesa, eligiendo entonces el último puesto, justamente en el diván más bajo. A partir de ese momento, el resto fue instalando donde buenamente pudo. Tú sabes que Pedro es bueno y que ama intensamente al maestro, pero en esa ocasión su debilidad fue grande. Conozco a mi hermano y sé por qué hizo aquello. Porque le animé a que se sincerara conmigo. Andrés necesitaba contárselo a alguien y descargó sobre mí. Aturdido por los celos y por la impertinente iniciativa de Judas y Juan, Simón no dudó en acomodarse en el último rincón de la mesa con una secreta esperanza, que cuando entrase el maestro le pidiera públicamente que abandonara aquel diván, desplazando así a Judas o incluso a Juan. De esta forma, ocupando un lugar de honor, se honraría a sí mismo y dejaría en evidencia a sus orgullosos compañeros.
cuando el rabí apareció bajo el marco de la puerta, los 12 nos hallábamos aún en plena cometida dialéctica, recriminándonos mutuamente lo sucedido. Al verle se hizo un brusco silencio. Jesús permaneció unos instantes en el umbral. Su rostro se había ido volviendo paulatinamente serio. Evidentemente había captado la situación, pero sin hacer comentario alguno se dirigió a su lugar ante la desoladora mirada de mi hermano Pedro. Vamos a dejarlo por aquí. Bueno, estamos en un punto en que nos está contando un poco Simón cómo ha sido, qué ha pasado ahí arriba. Se lo están contando a Jasón, mientras que vuelven al Monte de los Olivos, al campamento que lo tienen ahí. Bueno, ya sabemos cuánto duró la última cena, alrededor de 2-3 horas. Nos están contando qué es lo que pasó, que, si os dais cuenta, los apóstoles casi que se peleaban por todo, incluso por cómo se sentaban. Es un poco el reflejo de la sociedad, ¿no? El ego, muchas veces, de la sociedad, extrapolada a los apóstoles. Los apóstoles realmente eran hombres, muchos, tenían todo el buen fondo, ¿no? Y sobre todo hicieron una misión muy importante tras la muerte de Jesús, pero también eran humanos. Y daros cuenta que estamos hablando de mentalidades desde hace 2000 y pico años. Todavía eso lo acrecenta más desde mi punto de vista. Pero bueno, ya sabemos cuando Judas sale al templo para decir dónde va a estar Jesús. La última cena ha terminado. Ahora nos darán algunos datos más, que los veremos en próximos capítulos. Y nada, ya es jueves por la noche, ya van a apresar a Jesús. De aquí hacia adelante vamos a profundizar un poquito más en la última cena, los últimos detalles de la última cena. Va a pasar algo extraordinario en el huerto de los olivos. Ya veréis, cuando Jesús se encomienda al Padre, ahí pasa algo extraordinario, ya lo veréis. Y de ahí hacia adelante es la captura y la tortura de Jesús, que es algo que también nos va a sorprender porque la historia tampoco nos lo ha contado del todo bien, en comparación con Caballo de Troya. Incluso cuando se hace de noche, cuando muere Jesús, no se hace exactamente de noche. Pasa algo en el cielo, que ya veréis qué es, y las explosiones que hay y demás. O sea, vamos a profundizar en todo con detalles de esas cosas extraordinarias que pasan desde la captura de Jesús hasta su muerte en cuerpo. Jesús nunca muere, nunca murió. Lo dejo por aquí. Muchísimas gracias a todos por pasar conmigo otra media horita, por acompañarme en esta aventura de la cual ya llevamos 403 páginas de 720 casi. Llevamos más de la mitad y bueno, para mí está siendo algo increíble el poder mostraros lo que para mí es la verdad de quién era Jesús de Nazaret. Muchísimas gracias por la compañía, nos vemos muy pronto, salud y suerte para todos. Cuidaros, chao.